Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues bienvenidos a este nuevo seminario. El día de hoy nos toca checar un tema bien importante, bien interesante, la utilización de acupuntura con el equipo de electroestimulación para tratar de disuadir un poco las líneas de expresión y mejoran mucho realmente con una buena utilización de este equipo de electroacupuntor, realmente es el nombre. Bueno, vamos a dar una pequeña introducción hacia lo que es acupuntura y cada uno de los criterios que le acompañan al tema de hoy. Acupuntura humana es una terapéutica clínica que ahorita vamos a checar el concepto que nos brinda la Organización Mundial de la Salud. Y como un pequeño repaso histórico, bueno, pues en 1979 precisamente la OMS, la Organización Mundial de la Salud, reconoce en ese momento a la acupuntura como una alternativa terapéutica y en ese momento se tenía una pequeña lista que tenía cerca de 49 enfermedades que hasta ese momento bueno, oficialmente pues aceptado que podían llegar a ser tratadas con acupuntura. Hoy ya esta lista se ha hecho más grande, ha aumentado. Hay cerca de 450, 500 enfermedades que están englobadas en dicha lista. Bueno, pues nada más comentarles que realmente todas las patologías pueden mejorar o tienen algún efecto significativo, algún efecto positivo al tratarse con acupuntura, ¿ok? Nada más que hablamos de las que se reconocen como oficialmente para poder ser tratadas mediante dicho procedimiento. Y bueno, entonces tenemos una norma oficial mexicana que es la que regula o la que rige el uso o la utilización del procedimiento de acupuntura, que es la norma oficial mexicana 017-SSA de la Secretaría de Salud, es del año 2012, que lleva por nombre la regulación de servicios de salud para la práctica de la acupuntura humana y los métodos relacionados o los métodos asociados. Y bueno, como concepto de acupuntura directamente tomado de dicha norma, tenemos el concepto como método clínico terapéutico invasivo, no medicamentoso, que es útil en el manejo médico y que consiste en la inserción de agujas metálicas esterilizadas de cuerpo sólido en puntos específicos, obviamente sobre la región, sobre la superficie del cuerpo humano. Bien, tenemos en pantalla los dos tipos de agujas que son más habituales para la mayoría de los padecimientos, para la mayoría de las patologías que tratamos con acupuntura. Y precisamente estas dos mismas agujas son las que vamos a utilizar para las líneas faciales, las líneas de expresión. Tenemos dos medidas diferentes. El calibre pues el mismo, .22 o .25 para ambas. Una, déjenme activar mi cursor, una con medida de 40 milímetros, que es la aguja más larga que están visualizando en pantalla, y otra que tiene únicamente 13 milímetros, que es conocida como aguja facial y que, bueno, pues es relativamente mucho más corta. Entonces, por ejemplo, la aguja larga la ocupamos sobre todo en líneas de expresión que son largas, como las que se pueden llegar a formar en el músculo occipitofrontal, para tratar de abarcar toda la extensión de dicha línea y, bueno, pues con esto inducir el cambio. Y por otra parte, la aguja más pequeña la podemos utilizar como en líneas de expresión como las famosas o conocidas patas de gallo, que, bueno, obviamente abarcan una superficie mucho menor y, bueno, pues es mucho más cómodo trabajar con la aguja pequeña. Y, bueno, pues conocer el equipo de electroestimulación que utilizamos entonces para dicho procedimiento, que es el electroacupuntor KWD 808-1.
Es este que tienen en pantalla, es un equipo que viene bastante completo. Consta de 5 corrientes, 5 tipos de corriente distinta que me pueden funcionar desde para generar analgesia aguda en patologías agudas, analgesias en patologías crónicas, en dolores, fortalecimientos musculares, precisamente la difuminación de estas líneas de expresión, para trabajar puntos gatillo y para realizar electrolipólisis. Entonces, bueno, es un equipo que nos proporciona, nos brinda salida para poder estimular hasta 12 agujas al mismo tiempo. Y bueno, les repito, pues es un equipo muy completo, tanto para el ámbito terapéutico como para la parte estética. Y bien, bueno, pues empezamos. ¿Qué es entonces o qué sería una línea de expresión? Bueno, las líneas de expresión son surcos que aparecen luego de realizar un movimiento repetitivo al gesticular durante un largo periodo de tiempo. Como su nombre básicamente lo indica, pues es una línea que se forma a partir de las expresiones de la mímica facial que pues cada uno de ustedes tiene. Al realizar este movimiento de forma constante con los músculos del rostro, la piel se va marcando, formando de esta manera una hendidura que puede variar en cuanto a profundidad y que incluso deja su huella aún dejando de gesticular. No sé si se alcanza a ver en pantalla, por ejemplo, yo tengo una línea de expresión justo aquí, que a pesar de que ya no realice yo el movimiento, dicha línea se queda, pues se queda ya marcada, ya obviamente por la cuestión de tiempo. Cuando somos jóvenes, primero aparece en forma de una línea, pero con el pasar del tiempo se puede convertir en una especie de cicatriz que obviamente pues va a tener una profundidad considerable. Las líneas de expresión comunes se presentan en la frente cuando tendemos a fruncir mucho el ceño, el entrecejo, ante la muestra de preocupaciones, las famosas patas de gallo en las comisuras de los ojos y en algunas personas que también se llegan a marcar a las comisuras de la boca y sobre todo también cuando sonríen. Por consiguiente, hábitos como fumar hacen que se presenten líneas de expresión tempranas en el labio superior, como también una mala postura puede presentar arrugas en la región del cuello. Y bueno, obviamente desde el aspecto de la medicina tradicional china, también recordar que la piel es el tejido que es controlado por el elemento metal, específicamente por el órgano pulmón. Y entonces, bueno, eso como regla número 1, pacientes no esperen tener una piel bonita, hidratada, lúcida. Si pues son fumadores activos, obviamente todo esto lesiona, este contaminante, el cigarrillo, lesiona pulmón y entonces la piel siendo el tejido que es controlado precisamente por el órgano pulmón, pues va a tener obviamente alteraciones. Y bueno, seguro lo han escuchado, ¿no? Es muy habitual escuchar que una persona que fuma se le vuelve un rostro pues un tanto acartonado, precisamente por la mala nutrición de ese tejido correspondiente. Bien, ahora, diferencia entre línea de expresión y arrugas. ¿Será lo mismo? Bueno, vamos a checarlo. Las arrugas se producen como consecuencia del envejecimiento y, perdón, y por un mecanismo acompañante que en este caso es la flacidez, la pérdida de elasticidad de fibras colágenas de la piel. Con el pasar de los años, la regeneración natural de la piel se vuelve más lenta, disminuyendo la formación de colágeno y de elastina, perdiendo así su firmeza. Entonces, bueno, pues vemos que básicamente no es lo mismo. La línea de expresión está formada a partir de las gesticulaciones de la mímica que nosotros tenemos y las arrugas, bueno, pues son líneas, son cicatrices que se van formando con el paso de la edad por consecuencia de la pérdida
o la disminución en la producción de colágeno y elastina. Los lugares más frecuentes en donde aparecen las primeras arrugas son en los párpados, que estos, al no tener una estructura ósea que los sostenga, la gravedad los afecta, tiende a afectarlos más pronto que al resto de todo el rostro. Las mejillas y laterales también son propensas a la aparición de arrugas al soportar el peso de todo el rostro, así como también en el cuello. Y vamos a analizar entonces un poquito del aspecto de la piel para saber, bueno, en qué estamos tratando. Necesitamos identificar precisamente estas tres capas que la piel tiene porque nosotros vamos a trabajar con la aguja de acupuntura, en este caso, a nivel subcutáneo, es decir, entre el tejido graso y las primeras porciones de la piel. Ahí es bien importante que la aguja esté incrustada precisamente en esa región para que nosotros podamos inducir de manera correcta la extensión de la fibra colágena y de la fibra de elastina, y entonces así revertir pues un tanto dicha línea de expresión. La piel también conocida como membrana cutánea, cubre la superficie externa del cuerpo y es el órgano más grande tanto en superficie como en peso. En los adultos, la piel puede ocupar una superficie de alrededor de 2 metros cuadrados y pesa entre 4,5 a 5 kilogramos, o sea que representa aproximadamente el 7% del peso corporal total. Su espesor va a variar entre los 0,5 y hasta los 4 milímetros en el talón. Sin embargo, en la mayor parte del cuerpo su espesor oscila entre 1 y 2 milímetros. La piel consta de dos partes principales, que es la epidermis y la dermis. Después tendremos la hipodermis, que es también la región subcutánea, y ahorita hablamos de ese aspecto. Bueno, la epidermis, es avascular, mientras que la dermis está vascularizada, por lo cual un corte en la epidermis no produce sangrado, pero uno en la dermis, que es la capa más profunda, relativamente más profunda de la piel, pues sí presentará dicho sangrado. Debajo de la dermis tenemos al tejido subcutáneo, que pues propiamente no forma parte de la piel, aunque muchas personas, y por su popularización, bueno, hoy día lo toman como propio de o como parte de ello. Esta capa se denomina hipodermis y está constituido por los tejidos areolar y tejido adiposo. Bien, continuamos. Epidermis. La epidermis está compuesta por un epitelio pavimentoso estratificado. Contiene 4 tipos de células principales, que van a ser los queratinocitos, que son los que se encargan de proveer pues dicha queratina, los melanocitos, que le confieren la coloración, el tono de la piel, y tenemos las células de Langerhans y las células de Merkel, contra los factores patógenos. Bien, alrededor del 90% de las células epidérmicas van a ser los queratinocitos, que estos están distribuidos en 4 o 5 capas y producen dicha proteína que se denomina queratina. La queratina, entonces, es una proteína fibrosa y resistente que ayuda a proteger la piel y los tejidos subyacentes de las abrasiones, el calor, los microorganismos patógenos y compuestos químicos. Los queratinocitos también producen lares que liberan un sellador que repele al agua. De esta manera evitamos la entrada y la pérdida excesiva o de manera más rápida de agua en nuestro cuerpo para evitar deshidratación, además de inhibir el ingreso también de materiales pues propiamente extraños.
Después tenemos alrededor del 8% de las células epidérmicas van a ser los melanocitos, que mencionábamos que son aquellos que le dan la tinción, le dan la coloración a la piel. Derivan del ectodermo embrionario y producen un pigmento que se denomina melanina. Sus largas y delgadas proyecciones se extienden entre los queratinocitos y les transfieren gránulos de melanina. La melanina es un pigmento de color amarillo o rojizo o pardo negruzco que contribuye a otorgarle el color a la piel. También se encarga de absorber los rayos UV de la radiación solar, que pues son nocivos. Una vez dentro de los queratinocitos, los gránulos de melanina se agrupan para formar un velo protector sobre el propio núcleo hasta la superficie de la piel. De este modo, protegen el ADN nuclear del daño de la luz ultravioleta, de los daños de dicha luz. Continuamos, las células de Langerhans, también denominadas células dendríticas epidérmicas, se originan en la médula ósea y estas migran hacia la epidermis, donde constituyen una pequeña fracción de células epidérmicas. Estas células participan en la respuesta inmunitaria contra microorganismos que se encargan de invadir la piel y son muy sensibles a la luz ultravioleta. Su función en la respuesta inmunitaria consiste en ayudar a otras células del sistema inmunitario a reconocer microorganismos invasores y destruirlos. Es algo muy similar como las células presentadoras del antígeno. Y en pantalla tenemos la descripción pues gráfica, realmente gráfica, de cada una de este tipo de células, que es la queratina, el melanocito, el gránulo de melanina, que le confiere la coloración, la célula de Langerhans y el disco táctil de Merkel, célula de Merkel, que se encargan de pues combatir a estos microorganismos. Eso, pues un repaso así muy breve, súper rápido en lo que concierne a la piel. Y bueno, vamos a hablar ahora de las fibras de colágeno, que bueno, son realmente lo que realmente nos interesa, bueno, lo que en su mayoría nos interesa para poder lidiar con dichas líneas de expresión y en algunos casos con algunos tipos de arrugas. Número 1, colágeno. El colágeno es una proteína que representa más del 25% total de las proteínas que forman parte del organismo de los mamíferos, lo que la convierte en la proteína más importante. Y bueno, adicional a esto, pues que sepan, que estén en contexto, que tenemos diversos tipos de fibras de colágeno. Nuestros ligamentos están constituidos de colágeno, nuestros tendones están constituidos de colágeno, la piel también los tiene, y bueno, hay un sinfín de de estructuras que contienen alguna especie de colágeno, pero que, bueno, al final de todo, pues todas siguen siendo lo mismo, siguen siendo colágeno. Inclusive el hueso por dentro de su estructura está, pues, hecho o relleno de alguna manera de fibras colágenas. La importancia radica en que genera fibras que son muy resistentes y que a su vez también pueden ser flexibles. Obviamente las fibras colágenas. Estas fibras van a formar parte de numerosos tejidos de nuestro cuerpo, como articulaciones, huesos, la piel. Los músculos también llegan a tener una porción de dicho colágeno y los tendones. Todo esto, bueno, pues les aporta las características de ellos. Bueno, son las fibras más abundantes en la piel, constituidas por una proteína colágena. Se considera como las vigas del edificio, dan turgencia también a la piel, y la degradación de estas fibras ocasiona surcos cutáneos en la piel propios del envejecimiento, mismas que ya sabemos que se denominan arrugas.
Y bueno, tenemos en pantalla una secuencia en la formación de una fibra colágena. Tenemos desde los aminoácidos que forman moléculas de colágeno y hasta el último, por consiguiente, me juntan una fibra pues mucho más grande también de colágeno. Aunque el cuerpo humano produce colágeno de forma natural, va a llegar un momento en el que nuestro propio organismo va a perder esa capacidad para generar con la misma facilidad o con la misma rapidez dicha proteína, obviamente con el paso de la edad. A partir de ese instante comenzarán los problemas, ya que las zonas que contienen el colágeno empezarán a envejecer y las personas podrán perder la movilidad de las articulaciones o la tersura de la piel, entre, bueno, pues muchas otras capacidades. Hemos visto que básicamente muchas estructuras dependen del colágeno o se valen del colágeno para tener un funcionamiento adecuado, un funcionamiento óptico. Y tenemos, bueno, una estructura de la triple hélice de colágeno, comúnmente así denominada. Este contenido aproximado de colágeno en los diferentes tejidos y en porcentaje. Bueno, un hueso que se desmineraliza, es decir, cuando nosotros por algún proceso bioquímico logramos extraer toda la cantidad de calcio, bueno, el 90% nos quedaría de fibras colágenas. Los tendones, que constituyen también aproximadamente entre el 80 y 90%, la piel entre el 50 y 70%, los cartílagos, arterias entre el 10 y el 25%, pulmón un 10%, y el hígado en un 4%. Como ven, son muchas que requieren de estas fibras colágenas para, repito, para poder funcionar de manera adecuada. Y bien, vamos a hablar ahora de manera rápida, bueno, cuáles son los músculos que se encargan precisamente de formar dichas arrugas para conocer su anatomía y obviamente, bueno, pues poder brindar el tratamiento. Músculo número 1 será el músculo occipitofrontal, que va desde el hueso occipital en la región posterior del cráneo y se inserta en la porción anterior del cráneo, en el hueso frontal. Este músculo, como acción, corresponde la elevación básicamente de la ceja, forma las líneas de expresión horizontales en la frente y es conocido en algunas ocasiones por algunas personas como el músculo de la tensión. El siguiente músculo es el músculo corrugador superciliar de la ceja, que tenemos aquí mostrando con el cursor. Este músculo arruga verticalmente la ceja, la frente y deprime la ceja hacia abajo. Cuando estamos molestos, cuando estamos sorprendidos con algo. Bien. Siguiente músculo es el orbicular de los ojos, el esfínter de los párpados, precisamente ¿por qué? Porque al estar en toda la región de forma circular, permite la apertura y cierre de los párpados. Y bueno, pues este músculo es en gran parte el que se encarga o se responsabiliza de formar estas líneas que mencionábamos como las famosas patas de gallo y bueno, músculo orbicular de los ojos. Tenemos al músculo cigomático mayor, que es elevador y abductor de la comisura labial. Este músculo, sobre todo personas que tienden a sonreír mucho, a ser muy sonrientes, comienzan a generar, pues por aquí, en parte de nasogenianos, esa línea de expresión que baja básicamente pues desde la nariz hasta la porción superior de la mandíbula. Tenemos al músculo risorio también, que se encarga de traccionar lateralmente las comisuras de la boca, que es responsable también de la generación en gran parte también de la línea de expresión del nasogeniano.
Tenemos a músculo orbicular de la boca, al igual que orbicular de los ojos, que fue un músculo circular, también orbicular de la boca lo es. Se encuentra rodeando pues toda la región de los labios. Es el esfínter de la boca, obviamente es el que permite la apertura. Ahorita que estoy hablando, bueno, pues es el que se encarga de darle el movimiento adecuado a cada una de las palabras que yo estoy explicando. Proyecta también los labios hacia adelante, como cuando pues se va a besar, básicamente. Y bien, bueno, pues esos son los músculos de manera general que con mayor frecuencia me llegan a generar una línea de expresión o una arruga. Y bien, ahora me interesa poder explicarles para que indaguen un poquito más sobre las famosas líneas de Langer. Vamos a conocer qué es esto, de qué se trata. Las llamadas líneas anímicas de Langer, en honor a Karl Langer-Bonn, científico australiano que fue el primero en describirlas, las describió para la dirección de las incisiones que son utilizadas en la cirugía plástica. Son líneas divisorias o rayas que siguen directrices concretas y que los cirujanos plásticos estudian muy meticulosamente para evitar una defectuosa e inestética cicatrización cuando ellos hacen o realizan una herida operatoria, es decir, cuando meten a quirófano, a cirugía a su paciente, ellos conocen bastante bien el recorrido de cada una de estas líneas de tensión de la cara para favorecer la cicatrización, que a final de cuentas también sigue siendo una fibra de colágeno, y entonces de esta manera evitar que pues dicha incisión pues se vea desagradable. Son llamadas también líneas de hendidura de clavage line, pero científicamente son cualquiera de las extracciones lineales de la piel que delimiten el patrón estructural general y la tensión del tejido fibroso subcutáneo. Se corresponde estrechamente con los pliegues de la superficie de la piel y se encuentran en todas las áreas del cuerpo, aunque solo son visibles en ciertos sitios como las palmas o las plantas. Y bueno, es que básicamente la mayor parte de nuestro cuerpo contiene a todas estas líneas de expresión. En este caso, bueno, pues nos hemos abocado a las líneas que competen básicamente pues al rostro, a la cara, porque bueno, pues ahí es donde vamos a enfocar nuestro tratamiento. Las líneas tienen un patrón característico en cada una de las regiones corporales y aunque varían con la configuración del cuerpo, son constantes en las personas de una misma constitución o contextura, independientemente de la edad. En general, siguen una dirección oblicua con el sentido de menor tensión de la piel y perpendicularmente a la dirección de las líneas que tenemos marcadas como líneas de máxima tensión. El colágeno de la capa reticular, la más profunda de la dermis, está dispuesta en haces de fibras de colágeno que surcan la piel siguiendo un patrón bien definido llamado estrías. La dirección de las estrías varían de una parte del cuerpo a otra, formando las famosas líneas de tensión o las líneas de Langer. Los cirujanos plásticos procuran siempre realizar una incisión, entonces, a lo largo de estas líneas para que la cicatriz irritable en toda la cirugía se confunda con las estrías naturales o los patrones propios de cada una de las líneas y entonces no con la formación de un cordón cicatrizar, que bueno, pues sería la presencia básicamente de pues una cicatriz visible, ¿no? Que estéticamente pues sería desagradable. Y bueno, esto como un plus, asociación de las líneas de la cara en lo que respecta a la medicina tradicional china. Bueno, las líneas que se llegan a generar, repito, todo esto desde el contexto de la medicina tradicional china,
Las líneas que generamos a nivel de la frente, que tenemos marcadas aquí con el número 1, son líneas que para nosotros están asociados a el elemento tierra, específicamente a la víscera estómago, y bueno, tienen que ver o en gran parte se forman precisamente por la dificultad o por la alteración en la alimentación en cuanto a horarios, calidad y cantidad de dichos alimentos, ¿no? Personas que sobrepasan, que exceden sus horarios de comidas, que tienen ayunos muy prolongados y que, bueno, cuando consumen el alimento, pues no una calidad necesaria, que es un alimento, pues comúnmente lo denominamos chatarra, bueno, tiende a formar o es un factor muy considerable para la formación de dichas líneas. Tenemos las líneas cerca de la ceja derecha, que tenemos marcados aquí con el número 2, nos habla de una debilidad del hígado y es por exceso probablemente en el consumo de alimentos o bebidas irritantes como el café, picantes o inclusive un exceso de consumo de la sal. Línea que se forma cerca de la ceja izquierda nos habla de una debilidad del vaso y del páncreas, que sigue siendo elemento tierra, pero en su porción yin, es en la parte orgánica, en la parte del órgano. Y bueno, pues sabemos que la preocupación es la emoción ligada a dicho elemento y una preocupación demasiado excesiva, estados de introspección muy largos o estados reflexivos excedentes, bueno, pues nos pueden dar la formación de dicha línea. Tenemos líneas en el entrecejo que tienen que ver con pulmón. Tenemos aquí con el número 4, líneas en el entrecejo, pulmón, probablemente por alergias y por lo general las personas que lo tienen se ha notado una asociación en la disminución de la libido. Líneas laterales correspondientes a los ojos que tenemos con el número 5. Las famosas patas de gallo, pues se dan en personas que son demasiado risueñas, como línea de expresión, obviamente. Por área le compete es una manifestación del riñón y, bueno, pues se da en personas que cursan con un tipo de ansiedad de tipo fobia, por ejemplo, o que tiene una asociación básicamente hacia el miedo. Tenemos las bolsitas que se forman debajo de los ojos con el número 6, que también es un padecimiento. Tiene que ver con la relajación trabajo-descanso, personas que descansan muy poco, que duermen poco, que se desvelan y que tienen una jornada laboral pues bastante prolongada. Hay que consumir agua simple, agua pura, y también nos puede hablar de una actividad sexual excesiva que me estaría desgastando el yang y la parte yin esencial del riñón. Manchas oscuras en los pómulos, número 7, me hablan, es una asociación que va hacia pulmón, hígado y probablemente también tiene que ver con estancamientos emocionales que repercuten en hígado, en su función depuradora, básicamente. Las arrugas en la punta de la nariz con el número 8 es una característica que le corresponde al elemento metal, a la tierra, perdón, al elemento metal, al pulmón, y podría ser indicativo en algunas ocasiones de infestación por parásitos. Las líneas que se encuentran cerca de la boca y los nasogeneanos, esta estructura, pues uno como línea de expresión nos habla de una persona que ríe demasiado y nos brinda también una alteración a nivel de vaso-páncreas. Y bueno, pues eso les repito como un plus para que tengan un poquito la asociación de cada una de las líneas que se presentan en el rostro
en cuanto, les repito, en cuanto a la teoría tradicional de la medicina china. Y bien, ya por último, hablemos un poquito de la electrofisiología, es decir, el funcionamiento del aparato que describimos hace unos instantes y que es el aparato quien nos va a ayudar a, pues a la eliminación, a la difuminación de estas líneas de expresión. Bien, primero tenemos como acupunto o punto de acupuntura, pues es un lugar, un sitio precisamente de la superficie corporal que está inundado de numerosos receptores, tanto cutáneos, musculares, articulares, receptores de tipo nervioso aferentes que tienen la capacidad de generar un potencial de acción, el paso de un impulso eléctrico, nervioso, y bueno, por eso es una gran parte del fundamento de la acupuntura. Tenemos al meridiano o canal, que equivalen a un nervio periférico. La electroacupuntura es entonces por concepto la aplicación de acupuntura y posterior a ello realizar un estímulo con un estimulador eléctrico. En este caso entonces hablamos del electroacupuntor KWD 808 y obtenemos como respuesta una acción neuromoduladora liberando opioides endógenos. Bien, tenemos aquí nuestro acupuntor en pantalla, entonces les explicaba hace unos instantes, es un equipo, es un aparato que se encarga o que contiene 5 tipos de corrientes distintas, cada una con una finalidad específica, comenzando con la corriente número 1, que es la corriente continua. Esta corriente la utilizamos mucho para realizar tratamientos de analgesia para la disminución del dolor cuando nuestra patología, nuestro dolor o nuestra molestia es o se encuentra en etapa aguda. Tenemos la corriente número 2, que es la corriente densodispersa, que se encarga de realizar igual analgesia, tratamientos para reducción del dolor, inhibición del dolor, pero en patologías que son crónicas o que se han vuelto complicadas y o que presentan pues en la escala de visualización del dolor, un número bastante elevado, un dolor muy intenso, muy insoportable. Tenemos a la corriente número 3 intermitente, que me ayuda a trabajar la electrolipólisis y el fortalecimiento muscular, y parte de ello también la reestructuración de dichas fibras de colágeno, que bueno, esa corriente número 3 es la que utilizaremos para el tratamiento de estas líneas de expresión. Y les repito, algunas arrugas que, bueno, pues no se encuentran muy marcadas, ¿ok? Obviamente el efecto es mucho mayor, hay que saberlo, hay que anteponerlo y mencionárselo al paciente, cliente, que es mucho más fácil tratar la reducción de la línea de expresión que de la arruga como tal. Entonces, bueno, ustedes ya vieron, ya saben la diferencia entre línea de expresión y arruga, y bueno, de esta manera pues ya sabrán cómo tratarla, ¿no? Corriente número 4, corriente ondulada, que nos sirve para tratar de disolver algunos puntos gatillo. Y corriente número 5, start-stop, que también me sirve para realizar electrolipólisis, pero bueno, de una manera más amplia, de una manera más rápida y pues a mi criterio más efectiva. Todo el aparato puede trabajar con altas frecuencias y bajas intensidades, son corrientes que ya vienen programadas, es una corriente variante del tipo TENS, también puede trabajar a bajas frecuencias y altas intensidades, y bueno, les repito, pues es un excelente equipo para tratamiento, les repito, tanto como terapéutico como en la parte estética.
Y bueno, pues ya nada más por último comentar cómo se realiza básicamente pues el tratamiento. Se colocan dos agujas en paralelo a la línea de expresión. Trataré de ejemplificarlo, es decir, yo tengo esta línea, tendría que colocar abajo unos 5 milímetros aproximadamente por debajo de la línea y después 5 milímetros por arriba colocaría la siguiente aguja. Es una técnica que comúnmente o entre algunos terapeutas se conoce como la técnica de tipo switch, porque, bueno, básicamente la línea de expresión queda en medio de las dos agujas. Se conecta entonces el tipo de electroestimulación y hay que tratar de abarcar la mayor parte de la extensión de la línea de expresión y podemos utilizar una corriente 2, una corriente 3, dependiendo del tipo el tipo de piel que mi paciente presenta, con una intensidad, bueno, pues la que el paciente tolere, y esto se realiza durante 20 minutos. Bueno, yo pues les invito a probar dicho tratamiento. Realmente tiene pues ventajas muy significativas, hay cambios evidentes y pues que nos ayudan precisamente con esa parte del rejuvenecimiento facial en cuanto a la difuminación de las líneas de expresión. Y bueno, pues esto es todo a grandes rasgos lo que trabajamos con nuestro equipo de electroestimulación. Y referente a las líneas de expresión, quisiera preguntarles si tienen alguna duda. Adelante, con mucho gusto. Me gustaría conocer su nombre. ¿En cuál, ¿En cuál pongo el polo activo? ¿En el que va arriba o en el que va abajo? Bien, una pregunta interesante. Dos cosas. Efectivamente, bueno, se tienen que cuidar mucho bueno, en este caso no, allá voy, les explico. Cuando nosotros trabajamos el equipo de electroestimulación en una fibra nerviosa, tenemos que respetar el mecanismo de contracción de ese músculo que nosotros estamos trabajando. Es decir, estamos hablando del origen y de la inserción. Entonces, usualmente un músculo esquelético se contrae desde la inserción hacia el origen. Y entonces esto deriva en que efectivamente tenga que checar en dónde me conviene colocar mejor mi polo negativo y el polo positivo. En este caso, estamos hablando de que, no sé si lo escuchó al inicio, la aguja no va a nivel muscular, la aguja queda precisamente en el tejido subcutáneo, y entonces al no estar trabajando con una fibra muscular que su característica es ser contráctil, entonces aquí no tiene gran relevancia en dónde quede el polo negativo o en dónde quede el polo positivo. Es decir, puede quedar arriba, puede quedar abajo, y evidentemente va a funcionar, va a haber una respuesta favorable, una respuesta positiva, precisamente porque no estamos siguiendo el patrón de contracturas colágenas en tejido subcutáneo. ¿De acuerdo? Espero que haya quedado claro, que se haya resolvido la pregunta. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta referente a? Claro que sí, de nada. Gracias a usted por la pregunta muy interesante. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda, alguna cuestión? Todo claro como el agua. Una vez más, muchísimo su presencia, que me hayan acompañado. Nuevamente tengo seminario, hoy no recuerdo con exactitud por ahora la fecha, pero es en 15 días aproximadamente.
Esperamos contar con su presencia y bueno, pues ya saben, cualquier duda, cualquier información acerca de nuestros cursos, acerca de nuestros talleres y de todo lo que el Instituto Latinoamericano les puede ofrecer, pues favor de comunicarse a las líneas, a las líneas de venta que tienen por allí marcadas en los chats y pues con gusto se les dará seguimiento a su petición. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias, cuídense mucho y nos vemos la siguiente.